vuelvo con cosas de terminal y así. Esto trata de hacer una presentación corta sobre qué es lo que podemos hacer con SSH. SSH es Security Shell, ¿verdad? La idea es que nosotros hacemos una conexión a otra computadora para operar en la otra computadora. Todas mis filminas están en esa dirección, jn1v fedorapeople.org /slide, ¿verdad? El servidor que normalmente se usa es OpenSSH y el cliente es también OpenSSH, pero el comando directamente es SSH, no se usa Open. Podemos conectarnos a otra máquina y hacer cosas en la otra máquina y podemos obtener aplicaciones que están corriendo en la otra máquina que corran en la máquina aquí, ¿verdad? Batería baja. Este no es mi cargador. Ok. Lo siento por la interrupción. Ok. Y entre otras cosas también nos permite manejar archivos. Entonces, lo primero que nosotros hacemos es el comando de SSH con las opciones que hay, ¿verdad? Hacia un usuario y hacia el host. El host puede ser a nivel de una dirección canónica o puede ser una dirección en números IP. En los ejemplos pues voy a usar números IP, pero bien podrían poner conectarse a, qué sé yo, a taigon.com. Sí. Ok, entonces veamos un pequeño ejemplo de esto. Una de las cosas que nosotros tenemos que ver es que si yo vengo y le digo ahorita SSH a 192.168.182.133, la computadora va a asumir que se va a conectar usando mi usuario, Neville, ¿verdad? Entonces va a esperar que yo le dé la contraseña de Neville. Lo primero que me dice es que si yo quiero guardar esa llave de esa máquina remota. Y luego me pide la contraseña. Vamos a volver a hacer lo que habíamos hecho con la... Y entonces yo ya estoy conectado en otra computadora, ¿verdad? Que ya no es Keiko, sino que es Raspi. Raspi es aquella tarjetita que está allá, ¿verdad? Con las tripas de fuera, que es un Raspberry Pi, ¿verdad? Una computadora de $25 dijeron, pero realmente está costando 35. Igual sigue siendo bien barato para hacer la parte de experimentación y hacking sobre esa tarjeta. Entonces yo ya estoy conectado en aquella computadora. Ahora, las cosas es que yo le indiqué sobre el usuario. Yo podría decirle que yo me quiero conectar usando el usuario. Perdón, vamos a retomar el comando anterior. El usuario que se llama Fedora. Y entonces ahora lo que me pide es la contraseña del usuario Fedora. Y de nuevo ya estoy conectado utilizando el usuario Fedora en el Raspberry Pi, ¿verdad? Puedo preguntarle las especificaciones, ¿verdad? Para que veamos que realmente pues estoy en otra máquina y no en mi máquina. Mi máquina es un i3 y aquí estamos viendo que es un procesador ARM. Pues vamos a la presentación, ¿verdad? Y esa es básicamente la parte de la conexión entre una máquina y otra, y yo ya tengo línea de comando en la otra máquina y puedo comenzar a hacer cosas en la otra máquina, ¿verdad? Pero eso es como solo una parte.
nosotros podemos conseguir aplicaciones gráficas que corran en la otra máquina, ¿verdad? Usando la opción de redireccionamiento. Entonces, yo puedo decir, lo primero que necesito es regresar a mi máquina, ¿verdad? Y mi máquina, ¿verdad? Como había dicho, es un procesador X de 64 bits. Ahora, yo puedo venir y consultar si yo tengo instalado el paquete Midori, ¿verdad? Y aunque se está tardando un poquito, lo que me debería decir al final es que yo no tengo Midori en mi máquina, yo no lo he instalado. Exacto, no está Midori. Pero si yo me conecto a la otra máquina y esta vez le doy la opción de redireccionamiento, ¿verdad? Yo podría venir y decir, y me manda un mensaje. Vamos a ver si lo levanta y ahí está Midori, que está corriendo remotamente desde el Raspberry Pi. ¿Verdad? Yo no tengo instalado ese programa, pero ese programa está corriendo en el Raspberry Pi. Estoy viendo el browser del Raspberry Pi. Obviamente el Raspberry Pi tiene muy poco poder de procesamiento y entonces obviamente se tarda en mostrar estas aplicaciones gráficas. Inclusive cuando lo cargué directamente en la televisión se me tomó algunos segundos en mostrarme la página web. Vamos a cerrarlo aquí para seguir avanzando sobre las cosas que podemos hacer, ¿verdad? Entonces la otra cosa que nosotros podemos hacer es el comando de security copy. Eso funciona parecido a lo que habíamos visto de copiar archivos, ¿verdad? Pero funciona a través de la red. Entonces yo puedo mandar un archivo, ¿verdad?, hacia la otra máquina usando este tipo de sintaxis, ¿verdad? Yo digo, mi archivo que está en esta máquina lo voy a poner a nombre de un usuario en particular en la otra máquina en un directorio en particular. Entonces, me voy a desconectar del Raspberry Pi. Oh no, y se está demorando. Ok, vamos a hacer algo rápidamente, improvisar. Rápidamente improvisar para salir del paso en este problemita. Ok, entonces digamos que yo voy a usar SCP. Voy a mandar el archivo postinstall, ¿verdad? SCP. Y lo que voy a mandar es postinstall.
y post install lo voy a mandar a Neville en yn1bbs.noip.org, dos puntos, y la ruta es home Neville. Vamos a ver si ahora ya regreso al Raspberry Pi. Me pide la contraseña de acceso en la otra computadora y hace la transferencia del archivo. Ahora, esto de usar SCP es como bien interesante porque uno no tiene que cargar nada más, ¿verdad? Uno sencillamente ejecuta el comando, ¿verdad? Nosotros podríamos realmente preguntarnos si el archivo está allá o no está allá. Y ahí está mi archivo post install. Ahora, esto es como lento, ¿verdad? Nosotros podríamos usar un manejador de FTP usando el protocolo Secure FTP. Hay que separar, porque mucha gente usa Very Secure FTP, que es otro tipo de servidor de FTP. Y este servidor el que estamos tratando, corre bajo el protocolo SSH, que ya es bastante seguro, ¿verdad? Por encima de la seguridad que puede tener un servidor de FTP. Ahora, ¿qué es un servidor de FTP? Es un servidor de intercambio de archivos, donde nosotros podemos subir archivos o podemos bajar archivos. Y nosotros podríamos conectarnos a un servidor FTP. No estoy claro que sea interesante explorar esto, pero si ustedes usan un programa como FileZilla, nosotros podríamos hacer la conexión de ese FTP, ¿verdad? Vamos a dejar ese FTP porque nosotros vamos a pasar adelante a otras cosas que tal vez nos interesen más, como por ejemplo conectarnos a un servidor remoto usando Nautilus, ¿verdad? Entonces, esto es bien bonito, ¿verdad? Porque es como bien sencillo hacer esta conexión. Desde Nautilus. Conectar a un servidor. El servidor es un servidor SSH. 192, 100, ¿cuál era el IP? 168, 182. Ciento 182, 133,
home, Fedora, usuario, Fedora. Sí, Marcelo pregunta, la contraseña que estoy usando es la contraseña del servidor remoto, es decir, el del Raspberry Pi. Inclusive nosotros podemos ver el icono del Raspberry Pi donde nos conectamos, ¿verdad? Y ¿se acuerdan que había mandado el archivo post-install y ya el archivo post-install está ahí? Entonces nosotros estamos viendo una interfaz gráfica y nosotros podríamos, ¿verdad?, usar esto para mover archivos. Por decir, ¿verdad? Nosotros damos F3 y me voy a mi home y entonces yo podría mover archivos tranquilamente hacia allá y traer archivos de regreso. Ok, entonces por eso decía, SFTP es interesante, pero la opción de copiar y mover archivos con Nautilus es como mucho más fácil, mucho más bonito. Ahora, nuestro problema en particular es que esto estaba así, pero ahora está así, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que ejecutar el comando Nautilus Connect Server en Fedora 18, porque no está el menú en Nautilus. Entonces nosotros nos vamos a una terminal, ejecutamos este comando y nos abre esa ventanita que tenemos capturada en pantalla. Y nosotros lo que hacemos es hacer una conexión de SFTP con el nombre de usuario hacia el Raspberry Pi, ¿verdad? O podríamos inclusive, si nosotros necesitamos poner la contraseña, ¿verdad? Entonces nosotros podríamos incluir la contraseña. Yo realmente les recomiendo que si quieren ver en Fedora 18 cómo se utiliza esto, ¿verdad? Vayan al link que está ahí abajo y están todos los ejemplos paso a paso. Yo fui al sitio web de GNOME, del proyecto Nautilus, y lo que obtuve fue un error 404, que la página del manual de Nautilus de Connect to Server no existe. Todavía, o se cayó, no lo sé. En sí, la cosa es que es bien sencillo, y mi recomendación, una vez que ustedes pasen ese primer pegón, ¿verdad?, con meter los datos, porque dicen presionen F1 para obtener ayuda y no funciona todavía, hay que pulir ese detalle, es que si nosotros nos vamos a Nautilus, nosotros tenemos la opción de este elemento que está aquí, convertirlo como un bookmark. Este elemento de SFTP lo podemos convertir como un bookmark, ¿verdad? Y entonces nosotros nos podemos conectar automáticamente a eso. Si hace falta la contraseña, nos va a pedir la contraseña del proceso de conexión, pero nos ahorra el hecho de tener que andar buscando el nombre del host y todo eso. Y lo mismo funciona con el nuevo Nautilus de Fedora 18. ¿Tenías una pregunta, William? Creo que hay otro sector de archivos que se llama Nemo, que es Sí. la misma interfaz de Nautilus 3.4. Ok. Con la misma opción para Nemo. un poco menos complicado que Sí. Yo lo estoy explicando con Nome porque es lo que normalmente cualquier usuario va a tener primero de frente, ¿verdad? Uno podría encontrar lo equivalente para otros navegadores, como por ejemplo el administrador de archivos de KDE, es Conqueror, Dolphin, exacto, y ¿verdad? Las opciones no son muy distintas, ¿verdad? De poner cuál es el server, cuál es el usuario y hacer la conexión. Ok. Entonces, hay algunas cosas que uno puede hacer para mejorar la seguridad de un servidor SSH, ¿verdad?
Una de las cosas es cambiar el puerto. Toda persona que ya está versada, que ya está trabajando rutinariamente con conexiones remotas, sabe que el puerto de conexión es el puerto 22, ¿verdad? Entonces, si van a hacer un intento de ataque, lo primero que van a utilizar es el puerto 22. Entonces, si nosotros le decimos a SSH que no escuche en el puerto 22, sino que le decimos que escuche en cualquier otro puerto, ¿verdad? Entonces nosotros vamos a despistar a un atacante. Podemos ver los detalles. Vamos a ver los detalles localmente. Entonces, aquí, por defecto, escuchen el puerto 22. Entonces, nosotros lo que necesitaríamos es quitar el comentario, ¿verdad? Y decir en esa línea, ¿verdad?, que el puerto que vamos a utilizar va a ser otro. Podríamos usar, qué sé yo, un puerto de los números bien altos que no están siendo utilizados por otros servicios. Qué sé yo, podríamos usar 3333, ¿verdad? O cualquier otro número. Lo que sí nosotros tenemos que verificar antes de escoger un número es que no sea un número que está en utilización por el sistema. Por ejemplo, no sería lógico venir y ocupar uno de los puertos que se van a ocupar para correo electrónico, o uno de los puertos que nosotros vamos a utilizar para navegación, ¿verdad? El puerto 80 de navegación. O sea, nosotros andamos buscando un puerto distinto. La otra cosa que nosotros podemos hacer para asegurarlo, ¿verdad?, es que si nosotros permitimos o no permitimos que se haga un login con root, ¿verdad? Si yo le digo root @ 192.168.182.133, yo voy a conectarme como superusuario. Entonces la cosa es que si nosotros queremos dar esa opción, porque si alguien rompe nuestra contraseña y se mete como un usuario normal, después le va a tocar, para realmente obtener información, le va a tocar escalar a superusuario. Y entonces significa otro proceso de romper contraseñas. Es decir, estamos haciendo las cosas más complicadas, ¿verdad? Entonces nosotros podemos decir, no, que no se pueda conectar nadie como root, tenés que conectarte como un usuario convencional, y una vez que te conectes como usuario convencional, entonces vos ya comenzás a dar el ascenso a root y después hacer las operaciones de root en el servidor. Y es una manera de asegurar más nuestra instalación o nuestro servidor remoto. ¿Ok? Entonces, esas son dos ideas de seguridad. Pero podríamos decir que si nosotros no usamos password, todavía es más seguro. Entonces suena como contradictorio. Pero la idea es que nosotros usamos una llave encriptada de alta seguridad para autenticarnos nosotros con el otro servidor, ¿verdad? Entonces, eso significa que entre esta máquina y la máquina remota se va a usar una llave de alta seguridad. Pero nosotros no vamos a tener que typear nada. Por el otro lado, nadie más se va a poder conectar si no tiene una llave. O mejor dicho, los usuarios que existan en la máquina remota
a quienes se les haya configurado su llave se van a conectar sin ningún problema, ¿verdad? Y si todos los usuarios tienen llave, entonces resulta que nadie sin llave se va a poder conectar, ¿verdad? Porque nosotros podemos tener todo un mix donde unos usuarios tengan llave y otros usuarios no tengan llave. La lógica es que si vamos a poner llave, pongamos llave para cada uno de los usuarios. Ahora, la llave normalmente tiene una frase o contraseña que ustedes usan para crearla. Y entonces esa contraseña significa que nosotros tenemos una forma de autenticación de 2 pasos. Nosotros nos autenticamos localmente en la máquina y luego la segunda autenticación se hace a través de la llave contra el servidor. Entonces que si alguien ve nuestra máquina, no podría acceder al otro servidor porque necesita el password local de la llave. Nosotros tenemos, las llaves se combinan, ¿verdad?, en 2 partes, una parte que es la llave privada y otra parte la llave pública, y nosotros tenemos que poner la parte pública en el servidor remoto. Entonces vamos a ver un poco ya más de detalles, estamos hablando de las generalidades, ¿verdad? Y nuestro primer elemento es crear una llave RSA. La pregunta es qué quiere decir RSA y yo tengo que contestar que no tengo la más mínima idea. Hay otras llaves como DSA y tampoco tengo la más mínima idea de lo que significa. Ok. Entonces nosotros necesitamos, vamos a salir de ahí. Nosotros necesitamos conectarnos y nosotros nos vamos a conectar al usuario de allá, Fedora. Entonces nosotros vamos a cambiar nuestro usuario localmente. Yo tengo un usuario Fedora local, ¿verdad?, que me va a permitir conectarme al Fedora de allá. ¿Sí, William? Ok, alguien tiene un ego bien grande. Entonces, son los apellidos de los creadores. Básicamente, es un sistema criptográfico. Es un sistema criptográfico. Clave pública, clave privada. Sí. Una firma digital. Es una firma digital. Exacto. Entonces, nosotros necesitamos una firma. Entonces, nosotros vamos a crear una firma digital. Y entonces él me dice que él va a crear la firma digital ubicada en ese directorio. Entonces yo le digo que sí, no tengo por qué cambiarlo. Y entonces ahora es donde me pide la frase. Yo puedo decirle que no tiene frase, pero yo obviamente tal vez mejor le pongo algo. ¿Verdad? Y me dice, bueno, ¿sabes lo que escribiste? ¿No sabes lo que escribiste? Hacelo de nuevo. Y me hace un muñequito de lo más divertido, ¿verdad? Entonces, si yo me voy, ahora yo tengo mi par de contraseñas, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el siguiente paso? ¿Verdad? Ahí tengo el par, tengo la pública y la privada. En la ¿verdad? Son 2 archivos. Ahora, yo necesito pasar la parte pública, ¿verdad?, en el archivo remoto del usuario al cual me voy a conectar. Y lo repito, ¿verdad?, porque ese es uno de los puntos donde hay la mayor confusión. Si yo me voy a conectar, ¿verdad?, allá como root, entonces yo tengo que ponerlo en la carpeta de root. Pero si yo me voy a conectar en
en Fedora, yo tengo que ponerlo en la carpeta de Fedora. Entonces se vuelve así como complicadito el asunto, porque ¿dónde es que vamos a poner? Y la otra cosa que sucede es que nosotros vamos a poner el contenido del archivo dentro de otro archivo, ¿verdad? Entonces, es un poco más complicado. Vamos a verlo. Entonces, control, entonces, SSH, Fedora, 192.163. Ok, entonces resulta ser que yo estoy en el home, cd.ssh. Es todavía más interesante. Okay. Entonces, bueno, es más fácil todavía. Vamos a abrir otra terminal. Vamos a abrir otra terminal. Entonces, localmente ya estoy como Fedora. Sí, pero lo que yo necesito es mkdir.ssh, que existe el directorio ssh, ¿verdad? Y sigo en el, pero casi. Y entonces cd.ssh, este es mi directorio local, y aquí es donde nos enredamos siempre, ¿verdad? ¿Cuál es el directorio local y cuál es el directorio remoto? Entonces, este es el directorio local, y yo lo que tengo son que mover scp y de rsa.pop a Fedora 192.168.182.163 los puntos pleca son Fedora pleca.ssh. Entonces, una de las cosas que es bien recomendable es que uno, cuando está haciendo todas estas pruebas, uno maneje dos terminales abiertas, aunque suene confuso mantener dos terminales abiertas, porque mientras uno está haciendo las pruebas de un lado, uno siempre maneja un canal de comunicación. Y si uno mete la pata, ¿verdad?, en las pruebas que está haciendo, el otro canal está abierto para uno corregir todos los errores, ¿verdad? Entonces, eso es especialmente importante, ¿verdad?, cuando la computadora remota está al otro lado del mundo. En este caso, que la computadora remota está ahí en la mesa de al lado, pues entonces, si metemos la pata, nos vamos y trabajamos directamente en la otra computadora. Regresamos.
a Raspi y ahora ya estamos y tenemos todo el contenido que nosotros tenemos que usar. Sí. Lo que dice es que Fedora de Keiko tiene esa firma. Entonces, si yo no me conecto desde Keiko, usando el usuario Fedora, yo no me puedo conectar al otro lado. ¿Verdad? Es parte de cómo vamos creando compartimentación para que se vuelva realmente seguro. Entonces, la cosa es que yo necesito crear un archivo que se llame Authorized Keys, ¿verdad? En la Raspi. Entonces, no, es un archivo. Touch. Touch es un comando especial que me sirve para crear un archivo vacío, ¿verdad? Aunque a todo esto yo lo que necesito es el contenido, así que yo podría sencillamente copiar esto en esta es la ventaja de que no tenemos nada, ¿verdad? Si nosotros ya tuviéramos un archivo de Authorized Key, yo tendría que abrir el archivo y copiarlo en la parte de abajo. Pero como no hay nada, yo sencillamente copio el otro archivo. En la parte de abajo, porque puedes tener varios accesos. Porque vos podés tener el acceso desde varias computadoras. O sea, si vos usas varias estaciones de trabajo, vos podés desde varias computadoras conectarte a esa computadora. Parte de la diferencia va a ser el nombre del host, como bien había señalado de que decía Keiko al final de la llave. Entonces, la otra parte es que nos hacemos superusuario en Raspi, ¿verdad? Y necesitamos ir SSH, ¿verdad? Y nosotros tenemos que editar SSH de config. Y buscar, como dice la guía, ¿verdad? Nosotros tenemos que editar a que RSA Authentication sí, PubKey Authentication sí. Que básicamente es remover esto. Service HD. Ok. Entonces, ahora nos vamos a la otra terminal. ¿Verdad? Y yo le digo lo que estábamos usando, SSH, Fedora, Ok, estamos de nuevo adentro.
Entonces, el error que cometí es que yo todavía estoy permitiendo accesos con la contraseña. SSH, bin, SSH, D. Ok, entonces, en este punto, es donde nosotros hacemos la edición. No. Ok, y ahora intentamos de nuevo. Y ahí está cómo la teoría falla. Entonces, como siempre he tenido estos problemas, ¿verdad? Vamos a pasarnos a aquí. Ya tenemos la teoría, y entonces lo que nosotros necesitamos es no. Lo que nosotros necesitamos, no, lo que nosotros hacemos para hacerlo más sencillo, es usar este comando, ¿verdad? Cuando yo vine y lo hablé y le dije, ok, nosotros vamos a copiar esto de aquí, vamos a poner esto allá y que vamos a hacer todos estos cambios, realmente todo el mundo se queda así como confuso. Entonces, ok, ya tenemos la teoría de qué es lo que se va a hacer, ahora, ¿por qué nos vamos a complicar? ¿Verdad? Y podemos hacer el cambio directamente. Ahora, ¿se acuerdan de lo que había dicho de mantener abierto siempre un canal en caso de que tuviéramos problemas? Yo todavía tengo abierto el canal con Rust, ¿verdad? Es un hilo distinto, sí. Es más, si te fijaste, yo reseteé el servicio y aún así estoy conectado, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa? Que yo tengo que editar etc SSH SSHD, y como yo le había quitado la parte de las contraseñas, esto de aquí, no, tengo las dos opciones y él se va a ir por la que mejor le parezca. Entonces, lo que yo necesito es SSH copy ID, ¿verdad?
Mi ID es ID SSH copy ID RSA punto host a Fedora arroba 192.168.182.133. ¿Qué más necesitaba aquí? ¿Tienes usuario creado de Fedora en Raspberry Pi? ¿No te puedes conectar? No te puedes conectar. Sí, eso es todo. Ah, no, me falta el menú I. Ok, ahí es donde estamos complicados. Ah, claro. No había reiniciado el servicio. Vuelve a verse por qué es que buena idea tener abierto el... Sí. Ok, ya lo copió donde debería de estar y... Bien, entonces... Volvemos al Raspberry Pi. Que no utilice la autenticación por password. Que no utilice la autenticación por password. Ah, y sigue dándome lata con eso. Bueno, pues, dejémoslo ahí. Terminemos la presentación para que William pueda hacer su presentación. Uno de los problemas que puede suceder es que el demonio de SSH no esté corriendo, ¿verdad? Si nosotros intentamos conectarnos a una máquina remota y el demonio no está corriendo, obviamente no nos vamos a poder conectar. Fedora normalmente tiene activado SSH y nos vamos a poder conectar en el puerto 22 sin ningún problema. La otra cosa es que el IP table se esté bloqueando o algún otro firewall esté bloqueando el puerto 22, ¿verdad? Entonces nosotros, si tenemos problemas, tenemos que verificar que el puerto está... A veces cuando nos queremos conectar nos da un error de que la identificación del servidor ya existe. Cuando yo hice la primera conexión me parecía, ¿querés guardar esta llave? Y entonces guardaba la llave. Entonces, si yo después cambio el IP del servidor y el servidor ya no coincide con el IP, la llave ya no va a coincidir, el registro ya no va a coincidir, entonces me va a decir que hay un error. Entonces yo tengo que ir a ver los known hosts y borrar las claves que ya están cambiadas, ¿verdad? Si el usuario no existe en el otro servidor, también voy a tener un problema, ¿verdad? Yo puedo conectarme usando otro usuario, pero yo tengo que tener un usuario ya que yo conozca y el cual conozca su... La otra cosa es que si nosotros vamos a usar un servicio SFTP, tener SFTP es un problema. Sí, o sea, si vos vas a usar SFTP, vos omitís el tipo de servidor, vos solo le pones user@server,
¿verdad? Ese tipo de sintaxis doble no funciona bien, que es uno de los errores que hay a veces en la conexión. Otra de las cosas que se puede hacer es lo de experimentar, ¿verdad? Que era algo que yo estaba jugando un poco con el Raspberry Pi. ¿Verdad? Y entonces si yo lo que hago es pero ahorita no me estoy pudiendo conectar. Bueno, lo voy a hacer localmente y de esa forma va a quedar en la ventana. Pero la idea, ¿verdad? Es que si yo utilizo el comando que había mostrado, Sport Display, y lo redirecciono al X window que se está utilizando, ¿verdad? Yo después puedo usar comandos como gxmessage, ¿verdad? Y mandar un mensaje como hola, ¿verdad? Y eso pasaría a la ventana directamente, ¿verdad? Entonces yo puedo hacer eso de generar un mensaje que visualmente se va a ver allá. O lo que podría hacer, ¿verdad? Que es lo que estaríamos viendo nosotros, ¿verdad? Es X message. No está instalado aquí en esta máquina. En la otra máquina sí está instalado. Es ver la parte del anuncio, pues, y eso nos puede permitir desarrollar algunas aplicaciones, porque gxmessage tiene un API para conectar distintos mensajes ya sean manualmente o como resultado de alguna operación. Así que si alguien se conecta remotamente y nosotros estamos usando la máquina, nosotros podríamos tener una advertencia utilizando esa parte del API de gxmessage, que es bien sencillo de programar, o cualquier otra cosa, pues, desde una máquina hacia otra máquina. Te lamento que no haya terminado de funcionar lo de RSA. Realmente a mí, las veces que lo he implementado, me ha tomado así como 3 o 4 intentos, y no quería robármele el tiempo a William, que seguramente pues quería compartir otras cosas. ¿Alguna pregunta, alguna inquietud sobre todo esto? ¿Aprobar? ¿Sí?